Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá en el material teórico de la clase de hoy les he vuelto a anotar lo que es la potenciación entre polinomios, todas las formas que hay, que algunas las vimos ayer en la clase por Meet, pero se los he vuelto a anotar, no con algún ejemplo tan específico como lo vimos ayer, pero sí en forma genérica para que ya les quede en la carpeta y si se olvidan algún día, con solo leer estas palabras ya lo recuerden. Podíamos tener la potenciación de un monomio, la potenciación de un binomio, que cuando es un binomio hay que tener cuidado o mirar bien cuál es el exponente de ese binomio, porque si llega a ser un binomio que está elevado a la 2, se aplica la fórmula del cuadrado de un binomio. Si ese binomio llega a estar elevado a la 3, se aplica la fórmula del cubo de un binomio, que es el tema nuevo que vamos a ver ahora. Y si ya se llega a ser un binomio elevado a la 4 o cualquier otro exponente, dijimos que aplicábamos la definición de potencia. Es decir, este exponente me indica cuántas veces debo multiplicar la base. Que a su vez hay distintas formas de expresar esa potencia. Como el exponente es 4, lo puedo multiplicar directamente 4 veces, haciendo varias propiedades distributivas, o también lo puedo escribir como 2 veces elevado a la 2. Para aplicar la propiedad de producto igual base, los exponentes se suman. Entonces en este caso tendríamos que aplicar cuadrado un binomio en este primero, cuadrado un binomio en este segundo, y después ambos resultados multiplicarlos. La otra forma podría ser escribirlo como exponente 3 y después exponente 1, porque también al sumar sus exponentes voy a llegar al 4. En este caso tendrían que aplicar primero la fórmula del cubo de un binomio y el resultado que nos dé multiplicarlo con este binomio elevado a la 1, que bueno, si está elevado a la 1 es lo mismo que tener el binomio solo, entonces se resolvería aplicando la propiedad distributiva. Podemos tener una potenciación ya de más términos, es decir, de un trinomio, de un cuatrinomio o de un polinomio de tanta cantidad de términos. En este caso tampoco no se aplica ninguna fórmula. Por ejemplo, si tenemos un trinomio elevado al cuadrado, aplicamos la definición de potencia. Es decir, este exponente que es 2 me indica que debo multiplicar 2 veces a esta base. Y se resuelve aplicando propiedad distributiva. Con respecto a la división, también es lo que repasamos ayer en la clase por Meet, pero se los dejé anotado acá para que ya lo tengan. Puede ser la división entre monomios, puede ser la división entre un binomio, un trinomio, un cuatrinomio o un polinomio y un monomio. Es decir, ya sea un binomio con un monomio, un trinomio con un monomio, un cuatrinomio con un monomio, se aplicaba la propiedad distributiva como el ejemplo que vimos ayer. El caso particular en que tengamos una división entre un binomio, o puede ser un trinomio, un cuatrinomio, un polinomio, con un binomio, pero que ese binomio tenga grado y coeficiente principal 1, se aplica una regla llamada regla de Ruffini, que es lo nuevo que vamos a ver en estas semanas. Y ya si tenemos otros tipos de divisiones que no sean ninguna de las que nombramos anteriormente, esa tampoco la vamos a ver este año, lo van a ver ustedes más adelante. Entonces la primera parte que tienen en el material teórico es como para organizar y ordenar lo que ya sabemos de potenciación y lo que vamos a ver en esta semana, y lo mismo con la división. De esta manera nos organizamos para saber qué es lo que ya vimos y repasamos y qué es lo nuevo. Y ahora sí vamos directamente a lo nuevo. Vamos a empezar con el cubo de un binomio. Cuando tengamos el cubo de un binomio es aplicar esta fórmula. Lo vamos a hacer con el ejemplo que yo les anotaba ahí en el material teórico. Primero que nada, ustedes van a tener que distinguir justamente qué es un binomio elevado al cubo, porque ahora al tener un solo ejemplo lo puedo reconocer rápidamente, pero si tenemos varios ejercicios de potenciación, primero tengo que distinguir eso, que sea un binomio, es decir, dos términos no semejantes, y que los dos términos estén elevados a la 3. La fórmula dice que el primer término se eleva al cubo. Entonces, mirando nuestro ejemplo, el primer término sería un medio x cubo.
Y como dijimos ayer, para indicar que todo esto esté elevado al cubo, le tengo que poner paréntesis, porque debo elevar el coeficiente y también la variable. La fórmula sigue más 3 por el primer término elevado al cuadrado. Nuestro primer término dijimos que era 1/2 x cubo, pero ahora lo tengo que elevar al cuadrado, por el segundo término sin elevar. El segundo término nuestro sería menos 2/3 x cuadrado. O sea, lo tengo que escribir tal cual me lo están dando en el ejercicio. Y cuidado con el signo. Si llego a tener acá una suma, o sea que el binomio esté formado por una suma, no hace falta escribir ahí el signo. Pero acá al ser una resta, lo tomo siempre ese signo con el segundo término. Sigue la fórmula, dice más 3 por, ahora el primer término, tal cual me lo dan, sin elevar, que en nuestro caso era 1/2 x cubo, por el segundo término elevado al cuadrado. Nuestro segundo término es menos 2/3 x al cuadrado. ¿Sí? Primero que lo escribo tal cual está y después lo tengo que elevar al cuadrado. Más el segundo término elevado al cubo. Nuestro segundo término era menos 2/3 x cuadrado elevado al cubo. Entonces, para decirla toda de una la fórmula, siempre es el primer término elevado al cubo, más 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, más 3 por el primero sin elevar por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Fíjense que si lo comparamos con la otra fórmula, la del cuadrado de un binomio, al aplicar la fórmula se convertía siempre en un trinomio. Ahora acá en el cubo de un binomio, al aplicar la fórmula se me va a transformar en un cuatrinomio. El primero y el último término son cada uno de estos términos elevado al cubo. Y los del medio es multiplicar por 3, antes multiplicábamos por 2, y lo que cambia es que primero uno se eleva al cuadrado y el otro no, y después es el que no elevé al cuadrado, ahora sí lo elevo, y el otro que ya lo elevé, no lo elevo. Bueno, lo único que queda ahora en este cuatrinomio es resolver cada uno de los términos. Si resuelvo el primer término, tengo que hacer 1/2 x cubo elevado al cubo. El 1/2 queda en 1/8 y el x al cubo, como dijimos ayer, se aplica la propiedad de potencia a otra potencia, se multiplican los exponentes. Después, el segundo término, tengo que resolver por un lado la potencia y por otro lado las multiplicaciones. Conviene resolver, como en toda operación combinada, primero la potencia. 1/2 x cubo elevado al cuadrado va a quedar 1/4 x a la sexta. Y este por ahora lo vamos a bajar igual porque no puedo hacer nada. Vamos con el tercer término, que nos va a pasar lo mismo. Tengo multiplicaciones y potencias. Primero resolvemos la potencia. Los primeros no puedo hacer nada y al resolver esta potencia, menos 2/3 x cuadrado elevado al cuadrado va a quedar 4/9 x a la cuarta, positivo. Y el cuarto término, menos 2/3 x cuadrado elevado al cubo, va a quedar 8/27 x a la sexta. Y el signo negativo, porque es base negativa, exponente impar, resultado negativo. 2 por 2 por 2, 8, 3 por 3 por 3, 27, y acá potencia otra potencia. Tengo que terminar de resolver. El primer y el último término ya nos quedaron resueltos porque eran únicamente potencias. Voy a tener que resolver el segundo y el tercer término, que ahora me quedaron las multiplicaciones. Y para resolver estas multiplicaciones es como la multiplicación de polinomios que repasamos ayer. Por un lado multiplico los coeficientes y por otro lado, si las variables son iguales, los exponentes se sumen. Entonces tengo que hacer 3 por 1/4 por menos 2/3, que me va a quedar menos
1/2. Y ahora las variables, como son iguales y tengo una multiplicación, se suman. Va a quedar x a la 8 o a la octava. Hago lo mismo con el otro término. Como son multiplicaciones, multiplico 3 por 1/2 por 4/9. Es decir, los coeficientes por un lado. Eso va a quedar 2/3 positivo. Y las variables, como sí son iguales, sus exponentes se suman y va a quedar x a la 7 o a la séptima. Recuerden que ustedes se pueden ayudar con la calculadora o hacen los cálculos auxiliares al costado, no hay problema. Y el último término, que como dijimos que era potencia, ya nos queda resuelto del paso anterior. Es solamente bajarlo. Entonces de esta manera podemos ver claramente que ya resolvimos el cubo de un binomio y que nos quedó un cuatrinomio. Entonces, para repasar, los pasos que hicimos es, primero, distinguir o darnos cuenta o identificar de que realmente sea un binomio elevado al cubo, es decir, elevado a la 3. Una vez que se dan cuenta de eso, aplico las fórmulas, siendo el primer término A y el segundo término B. Entonces, aplico la fórmula del primer término tal cual está elevado al cubo, más 3 por el primer término como está elevado al cuadrado por el segundo término como está, más 3 por el primer término como está por el segundo término elevado al cuadrado, más 3 por el segundo término elevado al cubo. Después de eso, después de que aplicamos la fórmula, empezamos a resolver. El primer término siempre es resolver la potencia, como si fuera una potencia de monomio. El segundo término, como voy a tener potencia y multiplicaciones, primero resuelvo la potencia. Lo mismo con el tercer término. Y el cuarto término es una potencia en monomios, así que diré solamente resuelvo la potencia. Y el siguiente y último paso es terminar de resolver las multiplicaciones que nos quedaron en el segundo y en el tercer término.